y hoy les vamos a dar la clase de síndrome de Turner y de Klinefelter. La siguiente, Marco, por favor. Bueno, como objetivo general de la clase tenemos que es identificar los datos clínicos relevantes de cada uno de los síndromes para poder llegar a un diagnóstico y a un abordaje terapéutico correcto. Y como específicos tenemos conocer la definición e incidencia de ambos síndromes, entender la etiología, comprender sus principales datos clínicos e identificar los métodos diagnósticos y el tratamiento. La siguiente, por favor. Y bueno, de cada síndrome vamos a revisar la definición, la epidemiología, la etiología, el cuadro clínico, el diagnóstico junto con su diagnóstico diferencial y el tratamiento. Entonces, la clase está planeada para una duración de 1 hora aproximadamente. Y bueno, para iniciar, el síndrome de Turner es una anomalía cromosómica que se caracteriza por talla baja, disgenesia gonadal y unos hallazgos fenotípicos característicos, como es el pterygium coli, que es el típico cuello alado, también así como la disminución del ángulo cubital, implantación baja del cabello, etc. Todos estos fenotipos van a estar asociados a la monosomía parcial o total del cromosoma X, es decir, a la ausencia de todo o parte de un segundo cromosoma sexual. La siguiente, por favor. Y bueno, este síndrome es una de las anomalías cromosómicas también más frecuentes, afectando a 1 de cada 2.500 a 3.000 recién nacidas vivas. Cerca del 1% de todas las concepciones, ahí le regresas, ahí, presentan una monosomía X. De ellas, la mayoría, casi un 99%, terminan en abortos espontáneos, generalmente durante el primer trimestre del embarazo, y solo el 1% sobreviven al término del embarazo. El siguiente. Ok, seguimos con la etiología. Aquí vamos a tener que va a ocurrir una no disyunción, o sea, un error en la separación del cromosoma X. Esto va a ser durante la gametogénesis, es decir, cuando se producen las células germinales en la anafase de la meiosis, ya sea 1 o en la meiosis 2. También puede ocurrir un problema durante la espermatogénesis, pero pues este es más, un poco menos común. La etiología en sí, como se va a presentar, en la mayoría de las veces, en un 60%, va a haber una monosomía X, es decir, una sola copia del cromosoma, que es la más frecuente. Vamos a tener que también en un 20% pueden ocurrir los que comúnmente conocemos como mosaicismos, que es la como combinación de otras líneas celulares, que esta puede ser 46XX, 46XY o 47XXY. Y pues aquí vamos a tener la presencia ya sea de 2 o de más poblaciones celulares con diferente composición genética dentro del mismo organismo. También vamos a tener que esto se debe a errores durante, en el ADN, durante las múltiples divisiones mitóticas que se tienen durante el desarrollo pues, del feto. También vamos a tener una anomalía estructural de cromosoma X, que esas van a ocurrir en un 20%, tales como las isocromosoma. Estos van a ser en los brazos del cromosoma X. Aquí vamos a tener que el cromosoma, que un cromosoma normal va a ser un cromosoma anormal que ha perdido un brazo. Puede ser que también se duplique y nos puede dar lugar tanto a una monosomía parcial, ya que ha perdido un brazo, o que se duplique y nos va a dar una monosomía
una trisomía parcial, ya que va a haber otro brazo extra. También puede haber delecciones, que estas se van a ver una pérdida de material genético en algún par de nucleótidos y puede ser hasta pequeños fragmentos de ADN, hasta todo un cromosoma, toda una copia de un cromosoma. También vamos a tener la presencia de anillos, que este iba a ser como más frecuente si había un retraso psicomotor, o translocaciones, que aquí va a ser como el desplazamiento de un segmento de un cromosoma en el genoma. Entonces, la forma más común va a ser la presencia de una sola copia del cromosoma X. Ok. Después vamos a tener que las presentaciones clínicas van a ir variando dependiendo de la edad. Frecuentemente de un 10 a un 25-30% en recién nacidos con síndrome de Turner van a aparecer linfedema de las extremidades, ya sea inferiores o superiores. También el famoso llamado Pterygium coli, que va a ser un cuello corto y también ancho y un exceso de piel en este. Durante la infancia se van a ir presentando problemas cardíacos, tales como soplos, y esto se debe a que estos pacientes presentan una coartación de aorta, o ya sea estenosis aórtica, valvular o válvula aórtica bicúspide. También en el periodo de infancia y la niñez va a ser característico que tengan una talla baja y es motivo de que se pueda considerar como un diagnóstico diferencial para el síndrome de Turner y se le puede sumar el soplo cardíaco. Después, durante la adolescencia, van a presentar puede ser frecuente un retraso en la pubertad o que se detenga la pubertad. Esto es con el escaso desarrollo, ya sea de mamas o que presenten amenorrea primaria. Y pues ya las mujeres adultas que se sospeche o tengan problemas de infertilidad, irregulares en su menstruación o talla corta, también se debe descartar síndrome de Turner. Aquí en las manifestaciones clínicas más comunes vamos a tener talla baja, cuello corto y ancho, también un tórax ancho, una disfunción gonadal, malformaciones cardíacas y renales. Aquí van a ser por la presencia de los soplos y que esto va a ser más frecuente en niños, problemas ópticos, oftalmológicos e infertilidad. Okay. Bueno, entonces, para el diagnóstico, pues nos apoyamos en la historia clínica y en exploración física. Una vez que nosotros identifiquemos estas características clínicas que acaba de mencionar mi compañera, pues lo que se hace es solicitar un cariotipo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí en esta tabla se puede observar indicaciones para la realización de un cariotipo. Y aquí tenemos como único rasgo clínico, por ejemplo, iograma quístico fetal o eye drops, especialmente en casos graves, que tenga talla baja inexplicada o cardiopatías congénitas izquierdas de tipo obstructivo. Como ya había dicho, típicamente, bueno, válvula o aorta bicúspide, coartación o estenosis aórtica, entre otras. Y también se observa que tenga al menos dos de los siguientes, que serían anomalías renales, por ejemplo, riñón en herradura, aplasia o hipoplasia, deformidad de Madelung, que es una deformidad o, bueno, sí, una alteración en el crecimiento de la porción anteromedial de la placa de crecimiento distal del radio, es esto a lo que se refiere, o también problemas neuropsiquiátricos, entre otras. Entonces, cuando nosotros observemos alguna de estas características clínicas, pues es importante solicitar este cariotipo. ¿Puedes regresar al anterior, por favor? Al anterior, por favor. Gracias. Y entonces se recomienda el análisis inicial de al menos 30 células, esto por el
porcentaje de mosaicismo que ya nos habían comentado que existe. Y otra cosa importante es descartar la presencia de material genético del cromosoma Y, ya que existe el riesgo de que se presenten tumores gonadales adjuntos. Entonces, para esto es importante realizar o indicar la hibridación in situ con fluorescencia o FISH. Se debe indicar esto en sondas del cromosoma Y, cuando se encuentre en el cariotipo algún fragmento cromosómico marcador, les llama, o ante cualquier dato de hibridización que encontremos, por ejemplo, clitoromegalia o la fusión de labios. Entonces aquí es cuando nosotros debemos de indicar el FISH. Y por último tenemos la PCR, que esta no se recomienda mucho por su probabilidad de arrojar resultados falsos positivos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos aquí que es importante realizar el diagnóstico diferencial con este síndrome de Noonan. Noonan es una entidad monogénica que tiene herencia autosómica dominante y comparte ciertas características ciertos datos clínicos que se hacen parecidos al síndrome de Turner, como la talle baja, facies dismórficas con fisuras palpebrales que van a estar inclinadas hacia abajo, también tosis, hipertelorismo, como aquí se observa, orejas de implantación baja, el cuello alado y cardiopatía, que en este caso la más frecuente es estenosis pulmonar. En estos pacientes el cariotipo es normal y bueno, ya el diagnóstico va a ser basado en criterios clínicos y pruebas genéticas para el síndrome de Noonan. También algo importante aquí es que aquí no se afecta el desarrollo puberal de los pacientes, de las personas afectadas. ¿Puedes dar el siguiente, por favor? Y bueno, ese sería el diagnóstico y en cuanto al tratamiento, tenemos ciertos puntos que son los más importantes. En primer lugar tenemos que se debe promover el crecimiento. Esto es para alcanzar la estatura dentro del rango de referencia para la edad. Otra cosa es tratar de alcanzar la pubertad a la edad normal y manejar cualquier anomalía congénita asociada. Por ejemplo, puede haber anomalías renales, cardíacas, endocrinas. Entonces, pues, otra cosa importante aquí es manejar esas anomalías. Y por último, monitorear cualquier manifestación de la enfermedad comúnmente asociada con el síndrome. Por ejemplo, se asocia a hipotiroidismo o también pueden tener pérdida auditiva. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, para el tratamiento, para alcanzar el crecimiento para la edad, tenemos la somatropina, hormona de crecimiento, y estos van a ser, o se va a indicar en pacientes que tengan retraso de crecimiento, nos va a ayudar a disminuir la obesidad central, va a mejorar o mejora la cosa y un aumento de la masa corporal magra. Aquí se recomienda una dosis inicial recomendada de 0.45 a 0.050 gramos kilogramos día o 1.4 miligramos por metro cuadrado al día. Y la dosis máxima es de 0.067 al día en casos donde ya inició el crecimiento en edades tardías o tengan una talla inicial muy baja, que no tengan respuesta o que tengan una respuesta inadecuada en el primer año de tratamiento, pues a la dosis recomendada. Entonces ya es cuando se incrementa la dosis. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y otra cosa es el tratamiento con estrógeno para alcanzar sobre todo pues la pubertad, los cambios puberales a la edad pues a la edad normal. Aquí tenemos que 90% de las pacientes presentarán insuficiencia ovárica y amenorrea primaria y un 15 a 30% pubertad espontánea pero incompleta con un 6% de irregularidad menstrual. Entonces aquí el tratamiento es con estrógenos. Esto, como ya les comenté, es para la aparición de cambios puberales en los adolescentes y la prevención de osteoporosis en mujeres adultas. Y esto se puede iniciar entre los 12 y 14 años de edad.
Lo más importante aquí es que se prefiere el estradiol transdérmico porque hay un riesgo de trombosis en comparación con la dosificación oral. La siguiente, por favor. Y bueno, en estas tablas, en esta y en la siguiente, se muestra la terapia con esteroides, que se divide en semestres, y pues aquí se observa también la dosis del estradiol transdérmico, que como les comenté es el de elección, y también pues la vía oral. Y pues se observa que en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre la dosificación. ¿Puedes dar, por favor? Bueno, aquí es la continuación, la dosificación que tienen en el quinto y el sexto semestre, y pues ya en una etapa de tratamiento. A la siguiente, por favor. Tratamiento para el síndrome de Turner, que también pues es multidisciplinario, ya que como pues, le había comentado, se afectan diferentes pues, órganos y sistemas, entonces igual se debe de pues de incluir otros, por ejemplo, si hay afectaciones cardíacas, pues con el cardiólogo y eso, entonces igual es un tratamiento que debe de ir en conjunto. Bueno, ahora sí, pasando con el siguiente síndrome, el síndrome de Klinefelter. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos que es una afección causada por la presencia de un cromosoma X supernumerario que se presenta en varones con un cariotipo 47XXY. Es la aneuploidía de cromosoma sexual más común. Y tenemos, bueno, sus manifestaciones clásicas, sobre todo son estatura alta con extremidades largas y van a presentar ginecomastia. Este se presenta en 1 de cada 500 varones y las manifestaciones son esencialmente postpuberales. Ok, dentro de la etiología, bueno, así como dato, el síndrome de Klinefelter fue llamado así por el doctor Harry Klinefelter, que fue el primero quien identificó esto. Vamos a tener, como dijo mi compañero, que es un problema cromosómico donde una persona con un genotipo XY, biológicamente masculino, va a heredar un cromosoma X adicional y algunas veces pueden que tenga alguna copia extras. Tenemos como general que en un 75% de estos individuos van a tener un cariotipo 47XXY y aproximadamente en un 20% puede presentarse mosaicismos cromosómicos, siendo el más frecuente el 46XY y el 47XXY, que es el como más común. También van a existir otras variantes en un 5% de los casos que puede que tenga algunos extras de copias de cromosoma X, como el 48XXY, 48XXXY o incluso hasta 49XXXY. Bueno, aquí vamos a tener que aproximadamente de la mitad de las ocasiones se debe a la meiosis paterna, meiosis 1 paterna, y el resto va a ser a la meiosis ya sea 1 o 2 materna. Pero también esas alteraciones de los cromosomas pues alterados son como fenómenos aislados, aparentemente sin algún factor predisponente. Y también, bueno, uno que sí puede ser como muy importante es la edad materna avanzada, ya que este puede como que tener algunos errores en la meiosis materna, en la meiosis 1 materna. Ok. Bueno, aquí también tenemos que el síndrome de Klinefelter va a ocurrir como una consecuencia a un error aleatorio. Es decir,
que se va a unir un cromosoma X adicional y no va a ser como tal una afectación que sea hereditaria. Vamos a tener aquí que en el síndrome de Klinefelter se va a producir cuando hay un gameto, ya sea un espermatozoide o un óvulo que va a contener al menos un cromosoma X adicional. Este se va a desarrollar cuando las de los padres se someten al proceso de meiosis. Y aquí vamos a tener que la célula germinal, como normalmente, va a producir una copia a todos sus cromosomas. Y este cromosoma, cada cromosoma va a tener una cromátida hermana hasta ese punto de las separaciones. Después, durante la primera división, que es la meiosis, los pares cromosómicos se van a separar y después en la mitosis, las cromátidas hermanas van a tener como un cromosoma cada uno y se van a separar después. Eso es como lo normal. Pero en el síndrome de Klinefelter no se va a separar en la meiosis una célula germinal masculina o femenina y va a dar como resultado a dos gametos. Este puede ser que tenga un par de cromosomas XY, el otro puede que no tenga ningún cromosoma X, o puede que estos también, bueno, como otra opción, que las cromátidas hermanas del cromosoma X no se separen y se queden como unidad en una sola célula germinal. Y nos va a dar como resultado varios pares de cromosoma X, o puede que ninguno contenga algún cromosoma X, o que se tenga algún cromosoma X extra en alguno de esos dos. Y es como la manifestación pues clínica más frecuente, que sería 47XXY. Y también puede que de alguna u otra manera no se separen y nos dé como resultado final un cromosoma X. Y pues ya después al final, durante la fertilización y vamos a tener como resultado un embrión masculino que va a tener 47 cromosomas normal. Como normal en su, por decirlo así, porque pues esto no es normal, pero pues es como el resultado final de todo esto. Y aquí vamos a tener que, bueno, cómo funciona ya después este resultado que tenga un cromosoma X adicional. Y vamos a tener como mecanismo normal que la testosterona va a actuar junto con la hormona folículo estimulante en los túbulos seminíferos de los testículos para que éste produzca más esperma y así mantener como un equilibrio o la homeostasis en el cuerpo de este varón. Pero vamos a tener también que la testosterona va a reducir a la hormona liberadora de gonadotropina y la hormona luteinizante y las células de Sertoli van a liberar a la inhibina. Esta inhibina va a inhibir la liberación de la hormona folicular estimulante y este es como el proceso normal de estas células y de esas hormonas. Pero ¿qué ocurre en el síndrome de Klinefelter? Este equilibrio va a estar alterado, ya que va a haber la presencia de un cromosoma X adicional y va a interrumpir la función de las células de Sertoli y las de Leydig. Y pues esto ya con el paso de los años, cuando llegue a la pubertad o durante toda su vida, las células de Sertoli y las de Leydig no van a producir la suficiente inhibina ni la testosterona. Y esto va a hacer que los niveles de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante aumenten y reduzcan los niveles de testosterona. Y esto va a provocar una supresión en la maduración de los testículos y en la producción de los espermatozoides. Y también en el desarrollo de las características masculinas secundarias. Y vamos a tener que la presencia de un cromosoma X adicional va como a aumentar la proporción de estrógenos a testosterona y nos va a mostrar como cambios más evidentes en este paciente. ¿Ok? Vamos a tener
bueno, físicamente, dado que las células generan menos testosterona, que es una hormona pues responsable de las características como primarias y secundarias, también como en el desarrollo de los órganos sexuales y pues las características pues secundarias como, bueno, sí, secundarias, como la altura y pues la forma del cuerpo y así. El síndrome de Klinefelter va a ser como más evidentes estas manifestaciones en la pubertad, ya que es cuando se va a notar o va a haber una disminución de la testosterona más, como más evidente en este paciente. Y pues aquí vamos a poder encontrar individuos altos, delgados y las piernas pues relativamente largas y caderas anchas. También van a presentar hipogonadismo, es decir, pues testículos y pene pequeño, ginecomastia, el crecimiento de las mamas, la esterilidad y pues menor masa muscular, menor vello facial y corporal y también huesos débiles. Y también se menciona que existe como un mayor riesgo a enfermedades que son más comunes entre las mujeres, debido a que hay la presencia de uno o más cromosoma X adicionales. Y estas enfermedades pues, pueden ser como cáncer de mama o osteoporosis. También pueden presentar, bueno, son más predisponentes a enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos, ya sea síndrome metabólico, diabetes mellitus, una resistencia a la insulina y aumento del colesterol. Okay. ¿Alguna duda que tengas? No, todo bien, gracias. Okay, seguimos con el diagnóstico. Ok, bueno, de primera instancia, la sospecha diagnóstica se basa en la presentación clínica. Aunque no existen criterios clínicos específicos para el diagnóstico, la presencia de testículos pequeños, hipogonadismo, ginecomastia y o infertilidad son datos muy sugestivos. Por lo tanto, les puse esta tabla para complementar lo que dijo mi compañera, donde vienen los signos de sospecha clínica en las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, al nacimiento, pues vamos a observar alteraciones genitales como criptorquidia, micropene, hipospadias o un escroto bífido. Incluso también podemos observar clinodactilia del quinto dedo, que es la desviación generalmente en la mano del dedo meñique. O sea, está como así un poco desviado, chueco. También podemos observar paladar hendido, hernia inguinal e incluso hipotonía. En la edad preescolar, pues podemos empezar a ver que los testículos y el pene están pequeños, que va a haber alteración generalmente pues menor a lo adecuado. Y también podemos observar que empiezan a tener problemas con el lenguaje. Y también pues se pueden observar características pues como típicas de un síndrome de Marfan, como brazos y piernas largas, que como vamos a ver después, pues este va a ser un diagnóstico diferencial. En cuanto a la etapa escolar, aquí ya se hacen más evidentes los trastornos del habla y también del aprendizaje. También podemos observar que pues, los niños tienen problemas con el desempeño escolar, así como dificultades para relacionarse con las demás personas y incluso alteraciones del comportamiento. En la pubertad, aquí ya se va a hacer más evidente pues, las alteraciones en las extremidades, como brazos y piernas largas, ya se va a presentar ginecomastia, alteraciones en el crecimiento del vello, ya sea facial, corporal y púbico, que generalmente pues, va a estar disminuido, va a ser escaso, y también se pueden observar alteraciones en los niveles de las gonadotropinas. En la etapa adulta, pues ya se instaura testes pequeños y firmes, ginecomastia, y ya se pueden empezar a presentar pues problemas como infertilidad, disfunción sexual e incluso alteraciones metabólicas, como ya había dicho mi compañera, como síndrome metabólico o obesidad, que estas pueden llevar a otros problemas como diabetes. La siguiente, por favor.
Y bueno, para hacer la evaluación de los testículos y del pene, pues nos va a ayudar la escala de Tanner, que todos ya la conocemos, donde en el estadio 1 pues vamos a tener que se presenta un volumen testicular menor a 1.5 mililitros y la longitud del pene pues es menor o igual a 3 centímetros. En el estadio 2 el volumen va de 1.6 a 6 mililitros y la longitud del pene pues permanece sin cambios aparentes. En el estadio 3, el volumen va de los 6 a los 12 mililitros y la longitud del pene puede llegar hasta los 6 centímetros. En el estadio 4, el volumen va de los 12 a 20 mililitros y la longitud del pene puede llegar hasta los 10 centímetros. Y por último, en el estadio 5, pues ya hay un volumen testicular mayor a 20 mililitros y la longitud del pene puede llegar a los 15 centímetros aproximadamente. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de esto se deben obtener los niveles séricos de la testosterona, que tiene que ser total y libre, de la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, la prolactina y de la globulina transportadora de hormonas sexuales, que es la SHBG. Y bueno, para dar el diagnóstico de hipogonadismo, pues los niveles de testosterona deben de estar bajos. Lo que puede variar son los niveles de las gonadotropinas, que estas pueden estar normales e incluso pueden estar elevadas. Y en algunos casos se ha visto que incluso también pueden estar disminuidas, como la testosterona. Pero lo que sí siempre va a estar disminuido son los niveles de la testosterona. Entonces, aquí les puse los rangos de referencia de estas hormonas, donde la testosterona total, dependiendo de en qué unidades se midan, pues puede ir de los 3.5 a los 8.5 nanogramos sobre mililitro, o de 350 a 850 nanogramos sobre decilitro, o también de 12 a 30 nanomoles sobre litro. En la testosterona libre, el valor normal va de los 5 a los 9 nanogramos sobre decilitro, o de 60 a 312 picogramos sobre mililitro, o de 174 a 900 picomoles sobre litro. De la globulina transportadora de hormonas sexuales, pues sus niveles normales van de 30 a 70 nanomoles sobre litro. De la hormona luteinizante, de 2 a 10 unidades internacionales sobre litro. De la folículo estimulante, de 1 a 7 unidades internacionales. Y de prolactina, lo normal es que sea de, menor a 20 nanogramos sobre mililitro. Y bueno, el diagnóstico de síndrome de Klinefelter se va a confirmar mediante el análisis del cariotipo, que generalmente se realiza en cultivos de linfocitos de sangre periférica, obteniendo pues un cariotipo 47XXY, que es lo más común, o alguna de sus variantes. En ocasiones, el análisis del cariotipo se realiza en cultivos de fibroblastos cutáneos y de tejido testicular. Esto sí se sospecha de un mosaicismo. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es una imagen del cariotipo pues, más común, que es 47XXY, que como podemos ver, pues tenemos los cromosomas X. La siguiente, ahora sí. Y bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues se debe de hacer con las siguientes entidades, con el síndrome de Kallmann, donde también se presenta un retraso en la pubertad, testículos pequeños, infertilidad y niveles bajos de testosterona y de la hormona folículo estimulante. Sin embargo, este síndrome se asocia con alteraciones del olfato como anosmia o hiposmia, sincinesia, defectos faciales de la línea media, sordera y agenesia renal. Además de que pues, en este síndrome el cariotipo va a ser normal. Otro diagnóstico diferencial es el síndrome del cromosoma X frágil, que ya lo habían mencionado mis compañeros, o también llamado síndrome de Martin-Bell,
que se va a presentar de manera similar al síndrome de Klinefelter, con retraso en el desarrollo y problemas de comportamiento, pero se va a diferenciar de Klinefelter por el cariotipo normal. Otro síndrome es el síndrome de Marfan, donde ambos se van a presentar con, como ya hemos visto en las manifestaciones clínicas, con aumento de la longitud de las extremidades y estatura alta. Pero este síndrome pues se va a descartar porque aquí el desarrollo de la pubertad y el cariotipo van a ser completamente normales. Y por último, pues también debemos hacer diagnóstico diferencial con hipogonadismo primario y ginecomastia benigna. La siguiente, ok. Y bueno, en cuanto al tratamiento, los principales objetivos del mismo van a ser optimizar el crecimiento, asegurar el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios, evitar el daño psicológico y social del paciente y mantener la libido y la potencia sexual normal. La siguiente, por favor. Entonces, dependiendo de la edad del paciente, se va a tener un enfoque diferente. Por ejemplo, los lactantes con micropene se pueden beneficiar con el tratamiento precoz en el periodo neonatal con testosterona intramuscular a una dosis de 25 miligramos por mes durante 2 o 3 meses, o también testosterona por vía tópica, que será en una solución alcoholada de dihidrotestosterona al 1%. Para los niños, la intervención temprana con terapia del habla y la lectura es importante si hay trastornos del lenguaje y del aprendizaje. Y bueno, a partir de la pubertad, los pacientes deben recibir tratamiento sustitutivo con testosterona. Esto con el objetivo, como ya había mencionado, de asegurar un desarrollo masculino apropiado de los caracteres sexuales secundarios, así como también de la masa muscular y de la estructura ósea. Y también pues para prevenir las consecuencias a largo plazo del hipogonadismo. Y bueno, esto va a conllevar a que el paciente pues tenga un mejor autoestima, una mayor energía y concentración en sus actividades diarias. ¿Le das a la siguiente rápido, por favor? Y bueno, aquí en este periodo se aconseja la administración intramuscular de enantato de testosterona a una dosis de 50 miligramos por mes durante el primer año. Durante el segundo año se eleva la dosis a 100 miligramos por mes y durante el tercer año a una dosis de 200 miligramos por mes. ¿Le regresas al anterior, por favor? Y bueno, los adultos en cuanto a los adultos que tengan manifestaciones clínicas de deficiencia de andrógenos y además tengan concentraciones bajas de testosterona, deben de recibir terapia de reemplazo de testosterona. Esta se aconseja que sea de un uso, pues, durante toda la vida. Esto para la prevención de osteoporosis, obesidad, síndrome metabólico y diabetes. Le das ahora sí a la siguiente, Pau, por favor. Y bueno, existen diferentes presentaciones de la testosterona, como por ejemplo las inyecciones intramusculares, que son las más frecuentes y las más utilizadas, pero también la podemos encontrar en soluciones tópicas, parches transdérmicos, tabletas bucales o incluso en implantes. La verdad desconozco si bueno, a partir de la solución tópica y para abajo, las presentaciones estén disponibles en México, pero aquí en México y en todos lados creo que lo más común son las inyecciones intramusculares. Las pues en adolescentes son las que ya les había mencionado y en adultos puede ir de 50 a 400 miligramos cada 2 a 4 semanas. Sin embargo, pues estas dosis no son como las específicas y establecidas. Siempre que se tenga una sospecha de un síndrome de Klinefelter o se tenga el diagnóstico, pues se tiene que derivar, como ya hemos visto en las otras
patologías, se tiene que derivar a un segundo o tercer nivel, ya sea a un pediatra, a un endocrinólogo, al urólogo, etc. Esto pues para que lleven un mejor control de los niveles hormonales y así se pueda dar un tratamiento específico y adecuado para cada paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, las opciones de fertilidad para estos pacientes pues se limitan a espermatozoides de donadores, a la adopción o en algunos pacientes técnicas de reproducción asistida, como por ejemplo la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, donde se utilizan espermatozoides presentes en la eyaculación o mediante la extracción directa desde los testículos para después inyectarlos a un óvulo. Sin embargo, pues existe un mayor riesgo de anomalías cromosómicas sexuales, por lo que se debe proporcionar asesoramiento genético y pruebas prenatales o de preimplantación a las parejas que se sometan a esta técnica. Y ya, no sé si tengan alguna duda o algún comentario sobre ambos síndromes. No, ninguno. Ok. Y bueno, vamos a pasar al caso clínico. Si quieres, Marco. Ah, no, Pau. No sé, el otro equipo quiere Es que, que le iba a pongamos... preguntar al otro equipo que si ponemos o ellos presentan o cómo. No, pues ya habíamos quedado que el otro, ¿no? Ay, es que no lo tengo aquí, no sé si ellos lo puedan presentar. Sí. ¿Lo pueden Sí. Nada más cómo va a ser compartir? la dinámica con el doctor. Ok. ¿Mande? Ok, ¿con cuál caso se quedan? Con el de trisomías. Sí. Ok. Ahorita lo ponemos. Lo vamos a presentar. Ya, vamos a ir leyendo un pedacito. ¿Sí ven todos la pantalla bien? Sí. Sí. Sí, Sí. ya se ve. Bueno, entonces, el caso clínico nos menciona que es un paciente femenino de 37 años, gestante, con antecedentes de consumo de tabaco en promedio de 5 cigarrillos al día desde hace 10 años. Se niega consumo de alcohol, drogas y medicamentos. Labora en empresa manufacturera textil desde hace 2 años, sin conocimientos familiares, con alteraciones congénitas. Padre diabético y madre hipertensa. Se presenta sola e indica que el padre del bebé tiene 42 años, sin embargo no tiene más información de él. Refiere haberse realizado una ecografía en la semana 13 de gestación, en la que le indican que no hay datos de normalidades. Se presenta a las 21 semanas de gestación para ecografía para ver el avance de su embarazo. En el estudio se constatan los siguientes datos: arritmia, ciclopía y probóscide. Esto es probóscide, ciclopía. Y si se dan cuenta, no hay arritmia, no hay nariz. Por lo que se le sugiere a la paciente una amniocentesis para realizar un cariotipo, el cual es rechazado por la paciente por cuestiones que no menciona. A pesar de los datos ecográficos que se le comunican, decide continuar la gestación y se vuelve a presentar a las 29 semanas para otra ecografía, en la que se agrega el informe del retraso de crecimiento y holoprosencefalia. Que al ovar, que es esta figura, la holoprosencefalia. Finalmente, a las 39 semanas ingresa al encontrarse en labor de parto.
Se obtiene el recién nacido con un peso de 2.650 gramos, de sexo masculino, con Apgar de 4, el cual fallece a los 35 minutos del nacimiento. En el óbito se observan las siguientes características: ciclopía, arritmia, micrognatia, criptorquidia, polidactilia posaxial, hipotonía, pabellones auriculares malformados, cuello corto y probóscide. La descripción son estas dos imágenes. Y bueno, de todas maneras se realiza la muestra sanguínea, la toma de muestra sanguínea por punción cardíaca del óbito y se envía al laboratorio para realización del cariotipo, del cual el resultado es el siguiente, que tenemos 47 copias, un par sexual y una copia extra en el lugar 13. Entonces, si por ejemplo, Citlali James, ¿eres del equipo 2? Citlali. ¿Mandé? ¿Eres del equipo 2? No. Ah, ok. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta para la pregunta número 1? En base a todo el caso clínico que revisamos ahorita, o que les leí. ¿Es la A? No. ¿Alguien que quiera contestar también la respuesta? ¿La B? Es la B. A ver, ¿Sí? Alan, que nos respondiste primero, ¿podrías decirnos qué leíste o por qué consideras que es la B? Bueno, porque parte de lo que es el manejo que nosotros tenemos que darle a un paciente es la ecografía que se le tiene que dar el primer trimestre, y también probar los niveles séricos que puede ser de la alfa-fetoproteína, de la hormona corénica humana y también de la PPA, que no me acuerdo las siglas completas, proteína plasmática asociada al embarazo. Entonces ya si esta muestra alguna normalidad, nosotros podemos dar algunos estudios complementarios para ver si tiene alguna modificación en el cariotipo o alguna otra cosa que nos indique ese diagnóstico. Correcto. Ahora, bueno, para la siguiente, no sé si quieras elegir a alguien más, Hoshi, quien te aparezca ahí. Pues es que me aparecen los mismos de siempre, pero creo que hay más. Ahora vamos a sacarla. Ah, mira, a Jesús Joaquín. Jesús Joaquín. El cursor de la muerte te eligió, compañero. ¿Qué esperaría encontrar en el tamizaje combinado de sospecha de presencia de síndrome de Pateo? Según yo sería A. Sí, exactamente. ¿Por qué? ¿O qué leíste tú? ¿O qué justificaría tu respuesta? Pues justamente habría disminución y la verdad te seré sincero, no sabía que la translucidez nucal podría verse en el tamizaje, pero según yo sí había leído que sí se podía encontrar, pero no sabía que era mediante el tamizaje. Ok, bueno, está bien. ¿Alguien que elige una víctima para la pregunta 3? ¿Yo? Sí, tú que respondiste bien. Yo no quiero.
Cede tu lugar de responder. Digo un número, ¿puedo decir un número? Y el que salga, el número. Número. ¿Qué número? O usted, doctor, elija uno. Sí. ¿El 1? 18. 18. 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18. Bueno, no sé quién te aparezca, pero en la listita que aquí aparece al lado, me aparece José Bueno Inés. ¿Se me escucha? ¿Por ahí? Sí, sí te escuchamos. Sí, aquí estoy. Dale, ¿pasas a la siguiente, por favor? ¿La leo? Sí. ¿Sí? Por favor. Epidemiológicamente hablando, ¿cómo se considera al síndrome de Patau? Déjenme leer las respuestas. Según yo tengo entendido que sería la C, es el menos común, pero es el más grave. De hecho, es el que tiene más aborto, según no recuerdo. Correcto, es el que tiene más mortalidad inútil. Es correcto. Ahora es tu turno de poder elegir a alguien más. El 19. Abajito de ti, que es 19, Luz Led Silva. ¿Estás por ahí? Sí, soy Lucet. Si la madre decidiera embarazarse nuevamente, ¿cuál es la probabilidad de recurrencia? Yo diría que menor al 1%, porque igual dijeron que es por la no disyunción, ¿no? Entonces la no disyunción es un evento espontáneo. Entonces me iría por ese porcentaje. Correcto. Y aparte porque justamente el cariotipo que se le realizó al lobito, se encontró que era una translocación completa. Entonces, sí, de acuerdo a la bibliografía, es menor al 1%.